La vida de Antonio era un paisaje gris de rutinas inmutables. A los 87 años, sus días estaban marcados por el tic-tac insistente del reloj de péndulo en la sala y las visitas semanales de la asistente social. Su esposa, Carmen, había partido hacía 10 años, y desde entonces el mundo había perdido sus colores y sabores. Pasaba las tardes en el porche del asilo Bello Porvenir, observando el movimiento de la calle con ojos que ya no brillaban, sus manos callosas, antaño hábiles en la reparación de relojes, ahora reposaban inertes sobre sus rodillas, contando las horas hasta la cena. Cada día era un eco vacío del anterior, una sucesión monótona de medicamentos, comidas insípidas y recuerdos que dolían como heridas abiertas. Los demás residentes lo llamaban el hombre del almanaque, pues guardaba un calendario de 1974, el año en que se casó, donde tachaba los días con una meticulosidad obsesiva. Para Antonio, el tiempo se había detenido en aquella tarde de octubre cuando Carmen partió, y todo lo que vino después era solo un pálido reflejo de la vida que una vez vivió. Su habitación era un museo de añoranzas, la foto de ellos en el altar, el chal que ella usaba en las noches frías, el libro de poesías con la dedicatoria de ella en la primera página. Aquel martes nublado, algo diferente agitó el asilo. Una niña de 9 años, Lara, llegó con su clase del colegio para un proyecto de abuelos adoptivos. Mientras los otros niños se dispersaban en grupos ruidosos, Lara, con sus ojos curiosos y un vestido amarillo que parecía cargar sol, se acercó silenciosamente a Antonio. Había una luz diferente en ella, una especie de curiosidad genuina que no se veía desde hacía mucho tiempo en aquellas paredes. ¿Por qué estás solo?, preguntó ella, sin ceremonia, sus ojos escaneando el rostro arrugado del viejo como si buscara respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular. Antonio, sorprendido por la intrusión, respondió con su voz ronca por el desuso: «Porque mi historia ya terminó, niña». Las palabras salieron mecánicamente, como tantas veces le había dicho al personal del asilo. Lara no se intimidó. Acercó una silla y se sentó a su lado, sus pies apenas tocando el suelo. Mi abuela dice que las historias solo terminan cuando dejamos de contarlas. Su mirada era tan intensa que Antonio sintió algo despertar dentro de sí, algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo. Aquel atardecer, mientras los otros niños hacían dibujos coloridos, Lara escuchó atentamente mientras Antonio, por primera vez en años, hablaba de su oficio de relojero. Describía con precisión técnica la danza de los engranajes, la precisión de las manecillas, la magia de domar el tiempo. Sus manos, antes inmóviles, comenzaron a gesticular, trazando en el aire los mecanismos que otrora dominara. Lara escuchaba, fascinada, y al final dijo algo que resonaría en el alma del viejo: «Pero el tiempo no es como un reloj, abuelo. Es como una canción, a veces queremos que dure más». En los días que siguieron, Lara se convirtió en una visitante frecuente. Descubrió que Antonio guardaba una caja de herramientas bajo la cama, una caja de caoba que no se abría desde hacía años, y juntos comenzaron a reparar pequeños objetos del asilo, una radio, un despertador, una mecedora. En las manos del viejo maestro, las piezas cobraban vida de nuevo, y en su corazón, algo comenzaba a despertar. Los empleados notaban cómo Antonio ahora esperaba las visitas de Lara, como sus ojos recuperaban un brillo perdido hace tiempo. Fue entonces cuando Lara hizo una petición imposible. «Abuelo, quiero un día especial. Un día que nunca termine. En mi cumpleaños, dentro de 2 semanas». Habló con una seriedad que contrastaba con su edad, sus dedos pequeños trazando círculos en el brazo de la silla de Antonio. Antonio sonrió con tristeza, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eso ni la mejor relojería del mundo puede hacerlo, niña mía». Su voz cargaba el peso de 87 años de desilusiones. «Pero usted repara todo», insistió Lara, sus ojos llenos de una fe absoluta que conmovió al viejo. Había en ella una convicción tan pura que, por un momento, Antonio casi creyó que sería posible. La noche del cumpleaños de Lara, algo extraordinario comenzó a suceder. Antonio, que apenas podía dormir desde hacía años, se durmió profundamente y soñó con Carmen. En el sueño,
ella estaba en el jardín que cultivaban juntos, cogiendo las flores que Lara tanto admiraba. El cielo tenía un color diferente, un azul profundo que solo había visto en sus mejores sueños. El tiempo es un río, mi amor, dijo Carmen, con la voz que él recordaba tan bien, pero el amor es la orilla donde podemos descansar. Extendió la mano y tocó su rostro, y el calor de aquel contacto parecía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en la última década. Se despertó con una sensación de paz que no experimentaba desde hacía una década. Al mirar por la ventana, percibió que algo estaba diferente. El sol, que ya debería estar alto, se mantenía en el mismo ángulo de la hora en que despertó. Su reloj de pulsera, un regalo de Carmen, marcaba las 8:17, la misma hora desde hacía 30 minutos. Inicialmente, lo atribuyó a su vista fallida o a una pila débil. Al principio, pensó que era una ilusión. Pero cuando Lara llegó, radiante en su vestido amarillo, y todos en el asilo comentaban sobre la lentitud inusual del día, Antonio comenzó a entender. El milagro que la niña había pedido estaba sucediendo. Las enfermeras cuchicheaban en los pasillos, señalando los relojes que parecían ponerse de acuerdo para desacelerar su ritmo implacable. Lo que siguió fue un día fuera del tiempo. Mientras el sol parecía congelado en el cielo, Antonio y Lara vivieron horas que trascendían la física y la razón. En el jardín del asilo, cada flor florecía con una intensidad sobrenatural, los colores eran más vivos, los aromas más dulces. Los pájaros cantaban en coro armonioso, y una brisa suave acariciaba todo como una bendición. Era como si toda la naturaleza conspirara para concederle a aquel viejo y a aquella niña el don del tiempo extendido. Antonio, con manos que ya no temblaban, enseñó a Lara los secretos más profundos de su arte. Le mostró cómo un reloj puede ser más que un medidor del tiempo, puede ser un guardián de recuerdos. Juntos, montaron un mecanismo complejo usando piezas que él había guardado durante décadas, un regalo de despedida. Este reloj, explicó él, con voz firme, no marcará las horas. Marcará los momentos especiales. Cuando gires esta llave, recordará este día. Sus palabras sonaban como una promesa sagrada, un juramento entre generaciones. Lara, con la sabiduría que solo los niños poseen, respondió, entonces nunca se detendrá, abuelo, porque hoy es un momento eterno. Sus ojos reflejaban la luz peculiar de aquel día, como si llevaran un poco del milagro que estaban presenciando. Mientras trabajaban, los otros residentes del asilo experimentaban sus propios milagros. La señora Marta, que no veía a sus nietos desde hacía años, recibió una visita inesperada. Su nieto, un piloto de avión, apareció sin avisar, diciendo que de repente había sentido una necesidad irresistible de verla. El señor Guillermo, que no caminaba sin ayuda desde hacía meses, se levantó y dio vueltas por el jardín, sus piernas obedeciendo a una fuerza olvidada. Hasta los empleados comentaban sobre la cualidad peculiar de la luz, como si el crepúsculo se negara a llegar. Había una atmósfera de gracia suspendida en el aire, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa en su marcha inexorable. Al final de la tarde, que se empeñaba en no convertirse en noche, Antonio terminó el reloj especial. Era una pieza hermosa, con mecanismos que parecían desafiar las leyes convencionales del tiempo. La esfera no tenía números, sino pequeñas imágenes grabadas que representaban momentos felices, una pareja bailando, un niño corriendo, un jardín florido. Lara, dijo, tomando las manos de la niña, el tiempo no se detiene para nadie. Pero el amor puede hacer que algunos momentos duren para siempre. Sus palabras resonaban en el silencio peculiar de la tarde que se prolongaba, cargadas de una verdad que trascendía la comprensión humana. Fue entonces cuando el milagro alcanzó su cúspide. Mientras el sol finalmente comenzaba a moverse hacia el horizonte, tiñendo el cielo con colores que parecían salidos de un sueño, Antonio vio a Carmen. No como una visión o fantasma, sino como una presencia real y tangible, sonriéndole desde el otro lado del jardín. Sus ojos decían todo lo que necesitaba ser dicho,
que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Llevaba el vestido azul de su aniversario de bodas, y en sus manos sostenía las flores que siempre cogían juntos. En ese instante, Antonio comprendió. El día no se había detenido por un capricho del universo. Se había detenido porque una niña había creído en lo imposible, y porque un viejo había aprendido a amar de nuevo. El milagro no estaba en el sol que se había detenido, sino en el corazón que se había reabierto después de años de soledad. Cuando la noche finalmente cayó, suave y graciosamente, como un abrazo, Lara se despidió con el reloj especial guardado bajo llave. Antonio no la vio irse. Lo encontraron en el porche, con una sonrisa de paz en los labios, partiendo suavemente hacia el descanso eterno. En sus manos, sostenía la foto de él con Carmen, y su expresión era de quien finalmente había encontrado lo que tanto tiempo había estado buscando. Al día siguiente, cuando Lara se enteró, no lloró. En cambio, mostró el reloj que Antonio le había dado. El objeto parecía emitir una luz suave, como si llevara un poco de la magia de aquel día extraordinario. Él no se fue, explicó a su madre, con una madurez que sorprendió a todos. Solo encontró una manera de hacer que su momento especial durara para siempre. Sus palabras no sonaron como un consuelo infantil, sino como una profunda comprensión de verdades que la mayoría de los adultos nunca alcanzaría. El reloj, de hecho, era extraordinario. No marcaba la hora, sino que cuando Lara giraba su llave especial, reproducía fragmentos del día que parecían no tener fin: el canto de los pájaros, la risa de Antonio, el susurro del viento en el jardín. Los ingenieros que luego lo examinaron no pudieron explicar su funcionamiento, concluyendo que desafiaba todos los principios conocidos de la relojería. Había en él una perfección mecánica que parecía haber sido lograda por medios que iban más allá de la habilidad humana. El milagro de aquel día permaneció en la memoria de todos los que lo presenciaron. Para algunos, fue una coincidencia de fenómenos atmosféricos raros. Para otros, una ilusión colectiva. Pero para Lara, que creció para convertirse en una relojera famosa, era la prueba de que el amor puede, en efecto, detener el tiempo, o al menos, crear la ilusión más bella que un corazón puede experimentar. Años después, en su taller, Lara mantenía el reloj especial en un lugar de honor. Y siempre que alguien le preguntaba sobre aquella pieza única, ella respondía con los ojos brillando: «Este reloj me recuerda que, para aquellos que aman de verdad, el sol puede detenerse en el cielo. Aunque sea solo por un día. Aunque sea solo para una niña y su abuelo. Porque el milagro más grande no es detener el tiempo, sino aprender a vivirlo como si cada momento fuera eterno». Y en las tardes de domingo, cuando la luz del atardecer entraba por la ventana de su taller con una cualidad peculiarmente familiar, Lara juraba poder oír el tic-tac suave del reloj especial mezclándose con la risa distante de un viejo que, por un día, logró hacer que el sol se detuviera en el cielo, solo para ella. Y en esas horas, sabía que algunos lazos son tan fuertes que ni siquiera el tiempo puede deshacerlos, solo transformarlos en algo aún más bello y duradero.